Buenas tardes, amigos y amigas, espero que de alma republicana. Vais a comprender que no os hable de lo que ya he escrito, que está en mis libros, en los vídeos, en mis páginas de internet, de la web, porque vengo a Totana para dar una novedad, para comunicar una novedad en la ciencia política y, desde luego, en la experiencia política, en la acción política. Por eso vengo aquí con la esperanza de respirar un aire menos contaminado que en la capital del Estado. Porque la polución del espíritu no la produce tanto o mucho más que la telebasura. Lo que produce la polución espiritual es la producción y el consumo de mercaderías políticas averiadas. Todo el consumo en España y en Europa de toda la política posterior a la Guerra Mundial no es el consumo de cultura, de verdad, de placer, ni siquiera de lucha por el poder. Eso está resuelto, eso hay un acuerdo entre los poderosos, todo eso es ficticio, eso es un teatro. Es por eso, por lo que vengo a la ciudad de Totana, porque la verdadera regeneración de la ética y la cultura no puede venir de los partidos políticos que dictaron la transición de espaldas a la sociedad civil y se hicieron ellos mismos órganos permanentes del Estado. No hay ningún partido en España ni en Europa que no sea un elemento del Estado, es decir, de la autoridad, es decir, de aquello contra lo que tenemos que defendernos. Y esto no se atreve a decirlo nadie. Le tienen miedo a los partidos y le tienen miedo a los órganos de prensa que viven de esta ficción permanente del cómo si en España y en Europa hubiera libertad y hubiera un juego político y no un reparto convenido de papeles. ¿Por qué no se puede regenerar la vida política? ¿Por qué no se puede regenerar la cultura y la moral a partir de los partidos? Porque se sabe desde siempre, por los estudios y las investigaciones de toda la filosofía, que las fuentes de la moral, y es un título famoso de un filósofo famoso, están únicamente en la sociedad civil. Fuera de la sociedad civil no hay fuentes de moralidad. Y si los partidos se han convertido en órganos del Estado, se han apartado de la sociedad civil, se han apartado de las fuentes de la moralidad. Es normal que sean corruptos. Pero esa sociedad civil no es homogénea, ni en toda España ni en toda Europa. Pues la civilidad pierde vigor regenerativo donde y cuando los modos de civilización industrial se alejan de los modos naturales que imponen los ritmos de la naturaleza, cosa que tal vez vosotros no percibáis porque tenéis la suerte de seguir todavía dominados por los ritmos naturales. La recuperación del sentido común hay que buscarla en las poblaciones que no han perdido ese ritmo natural y no se puede iniciar esa búsqueda del sentido común en las urbes artificiales del estado de partidos. Vuestro amor a la naturaleza, consciente o inconsciente, os salva de la corrupción espiritual y explica por qué vengo a Totana a anunciar algo que normalmente cualquier filósofo, cualquier pensador, cualquier innovador en la ciencia política lo presentaría en Barcelona, en Madrid, rodeado de la prensa y de los medios para dar la debida importancia, pero no me comprenderían, no lo hago porque no lo comprenderían. Para comprenderme a mí hay que ser sencillo, natural, odiar la pedantería y la erudición y amar a la naturaleza. Porque es de ahí de donde yo extraigo mi formación. Es de la experiencia y del sentido común, de la sensatez. Así que es al aire libre, respirando al aire libre, como yo busco la sensatez, que está perdida en el estado de partidos. No puede haber sensatez porque se ha alejado de la sociedad civil. No hay puente de unión entre el estado de partido y la sociedad civil. Hay la brutalidad de unas falsas votaciones, unas falsas elecciones y la renovación permanente de elementos estatales, los partidos, para dirigir desde el Estado y dominar la sociedad civil y la cultura. No hay cultura libre, toda la cultura está dirigida. Esta monstruosa forma de Estado, que es el Estado de partidos, no es una denominación que yo invento despectivamente, es que la mejor ciencia política alemana define al Estado, el alemán y el español, el italiano, como Estado de partidos. Pero ese Estado de partidos, los que lo han impuesto en España son tan ignorantes que ni siquiera conocen cuándo se hizo y por qué empezó y para qué finalidad. El Estado de partidos fue inventado y creado
después de la Guerra Mundial, en París, en el cuartel general de Eisenhower, para la reconstrucción de una Europa destruida, humeante, rescatados de la clandestinidad los de Gasperi, de Adenauer, los Schuman y los representantes de los partidos que con tanta facilidad habían sido eliminados y derrotados por el fascismo, a esos perdedores, a esas personas sin ninguna idea de la política que no hubiera sido arrumbada ya por el fascismo, a esos perdedores se les llama y se les entrega al Estado. Y como no tienen fuerza alguna, la única manera de darla es artificialmente, convirtiéndolos en elementos del Estado. Es decir, los meten en el Estado, les dan el poder de convocar elecciones por el sistema proporcional de listas, y claro, así cualquiera, el más tonto, como dicen los suizos, hace un reloj, el más tonto hace un gran partido. Sí, empieza como en España, y la transición empezó en mi presencia, porque yo viví esos momentos, traicionando todos los partidos sin excepción. El Partido Popular no existía. PSOE y Partido Comunista, traicionando la libertad, traicionando los documentos que habían firmado conmigo en mi propio despacho, para no aceptar ningún régimen de poder, ninguna forma de Estado que no fuera elegida por el pueblo directamente en un sufragio, especificando en el propio documento que yo redacté, que no aceptarían la república o la monarquía, ningún sistema que no fuera elegido por el pueblo en un referéndum, después de un año de libertades. Esos partidos que durante 40 años dijeron que era imposible pactar con el franquismo, que sufrieron cárceles, que fueron asesinados, que fueron fusilados, esos mismos partidos en 24 horas bastó para que, llamados al palacio de la Moncloa, vieran las alfombras rojas y se convirtieron de la noche a la mañana en unos iluminados que dijeron: aquí puede haber otra guerra civil si no aceptamos el pacto que nos proponen. ¿Y qué consiste ese pacto? En participar en el poder, meterlos en el poder, aunque tengan el 5% de los votos, que tengan coches, que tengan sueldos, que tengan subvenciones, que tengan la fama, que tengan los periódicos, que tengan todo, aunque no tengan poder. Eso es un simulacro. El poder sabemos quién lo tiene. Y hoy estamos en esa situación creada por la Guerra Fría, que le interesaba, claro, a Estados Unidos mantener esa situación que la Guerra Fría, en Alemania declarando ilegal el Partido Comunista y el Partido Fascista, en Italia inventándose eurocomunismos, con un sistema tan artificial. Cuando España llega, la Guerra Fría está casi terminando, cuando muere Franco. No teníamos necesidad de copiar a nadie, y mucho menos a un tipo de Estado que se había hecho para la Guerra Fría. Pues no. El falangista Suárez, jefe del movimiento, ese jefe del movimiento se hace presidente del gobierno de la monarquía, llama a los partidos y gobierna. ¿Cómo? Porque no sabe gobernar, repartiendo. Y empieza a repartir el café para todos, autonomía, el desastre que ha llevado a los estatutos de las realidades nacionales en Andalucía, la nación catalana, la nación vasca, el separatismo, todo producido por la absoluta ignorancia de los franquistas y de Suárez de lo que son los nacionalismos. No se contenta ningún nacionalista con el café para todos, porque el nacionalismo no busca la igualdad. Todo nacionalista se cree superior a su vecino. Si se da todo igual, no se ha resuelto nada. No perderé más energías en hablar del tema del Estado de Partido.